Bien, entonces vamos en la carta 75 que está en la página 202. Esta carta se titula Desafíos al volverse observante. La palabra frum significa convertirse en lo que la gente llama religioso, ¿de acuerdo? O diré volverse observante. Esto fue escrito en el año 1967, solo 2 días antes de la festividad, la gran festividad de Shavuot, que es nuestra próxima gran festividad. Nuestra próxima festividad es en realidad esta noche y mañana, Lag BaOmer. Y el Rebbe le escribe a una mujer que vive en Maryland. Bendiciones y saludos. Recibí debidamente su carta en la que usted escribe sobre las dificultades de ser un judío plenamente observante y se pregunta por qué debe ser así. Ella le pregunta al Rebbe por qué. Si Dios quiere que seamos observantes, ¿por qué es difícil? No debería ser difícil. Y yo siempre digo, cada vez que alguien hace una pregunta, la pregunta siempre se basa en una premisa, ¿verdad? Y su premisa es muy clara. Ella dice, ser observante es lo correcto no debería ser difícil. Y la pregunta es si esa premisa es una premisa correcta. Siempre es la mejor manera de empezar a responder una pregunta. Seguramente es innecesario señalar que todas las cosas buenas en general son difíciles de conseguir, así que el Rebbe simplemente destruye la premisa justo ahí. Dice que es innecesario señalar que cualquier cosa buena no es fácil. Dios diseñó el mundo de esta manera. Puede que no nos guste, ¿verdad? Porque no nos gusta nada que sea difícil, ¿verdad? Es normal en un ser humano. Nuestro lado animal, nuestro yo egoísta, siempre busca la facilidad y la comodidad. Pero la verdad es que cualquier cosa que tenga valor viene acompañada de algún tipo de desafío o dificultad. De hecho, mientras más deseable es algo y más se puede ganar de ello, más difícil es de obtener. En general, mientras más valioso es algo, más difícil es conseguirlo. Por poner un ejemplo muy simple, voy a decir que para que alguien gane, digamos, un salario de $10 millones, que es un salario bastante atractivo, en general, en casi todos los casos, una persona tendrá que trabajar muy duro para lograrlo. Y mientras más dinero ganan, generalmente más duro tienen que trabajar. No es como que encuentres una manera, es muy raro que una persona encuentre lo que hoy en día llaman ingresos pasivos y simplemente te sientes en tu sofá de vacaciones y ganes ese dinero. Es muy, muy raro. Y las personas que de alguna manera logran obtener una enorme cantidad de dinero sin trabajar, generalmente ese dinero arruina su vida. Ha habido muchos estudios sobre esto. Es decir, si le das a alguien los $10 millones, en realidad no es sostenible. Así que, sin embargo, el Rebbe continúa. Vale aún más la pena, a pesar de que es difícil. Vale aún más la pena alcanzar algo así, sin importar las dificultades y esfuerzos que pueda implicar, los cuales son comparativamente insignificantes en vista de la ganancia. Pero siempre vale la pena hacer el esfuerzo por esa gran cosa, porque la ganancia siempre es mucho más valiosa que el esfuerzo. En realidad, las dificultades de ser un judío completamente observante a menudo parecen mucho mayores de lo que realmente son. Pero una vez que uno se decide, en otras palabras, aquí el Rebbe está dando un consejo de vida muy importante. Bien, aquí está recibiendo una perla a la que tal vez se llega tras algunos años de terapia. ¿De acuerdo? Puede ahorrarte algunos años de terapia. El Rebbe dice, aunque parezca, y él está usando, esto se puede aplicar a muchas cosas. El Rebbe está hablando en el contexto de su pregunta sobre ser un judío observante. Aunque parezca que es mucho más grande de lo que realmente es, parece que la dificultad de ser completamente observante es muy grande. Pero una vez que se toma una resolución firme de ser un judío observante y se avanza de manera constante y gradual de fortaleza en fortaleza, pronto se hace evidente que las dificultades son mucho más imaginarias que reales. Y esto lo aplico a muchas otras cosas también. La clave para enfrentar los desafíos que tenemos delante es, en primer lugar, tomar una resolución firme de que voy a avanzar en la dirección de esta meta. Y avanzar de manera constante y avanzar cada vez más. Y si una persona hace eso, poco a poco verá que los desafíos son mucho más imaginarios que reales.
Muy, muy poderoso y muy, muy cierto. Una de las primeras condiciones respecto a esa determinación es resolver firmemente ignorar cualquier burla o ridiculización por parte de algunas personas. Lo primero en cuanto a la observancia es decidir ignorar por completo los comentarios de cualquiera, las declaraciones de cualquiera, las burlas de cualquiera, cualquier cosa así. En general, estos son los mayores desafíos cuando se trata de un cambio de estilo de vida. Así que la gente se va a reír de nosotros, especialmente si es un cambio religioso, porque inmediatamente verás, como algunos de ustedes saben, en cualquier nivel o grado, que algunos de tus amigos te miran y te dicen, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? ¿Sabes? Es tan extraño, ¿por qué querrías hacer eso? Lo que sea. En el caso de la mayoría de esos burlones, y escuchen esto, si realmente quieren saber por qué la gente se ríe de ustedes, aquí está la razón por la que generalmente la gente se ríe de ustedes. Pero la mayoría de esos burlones lo hacen por ignorancia de lo que realmente es el judaísmo. En otras palabras, realmente no conocen el valor de lo que estás haciendo. Y por una superficialidad general, o peor aún, porque intentan encubrir de esta manera su propia debilidad y vergüenza, por no tener la fuerza para superar las tentaciones de la carne, por las cuales sacrifican los valores reales y eternos de la Torá. Y lo que terminan haciendo es porque no han reunido la fuerza para superar sus tentaciones físicas. Terminan sacrificando los valores reales y eternos de la Torá, que se llama Torat Yaim, la Torá de la vida, y las mitzvot, por medio de las cuales los judíos viven una vida que vale la pena vivir, lo que hace que la vida sea realmente significativa y valiosa. Entonces, el Rebbe dice varias cosas que son importantes aquí. En general, las personas que se burlan de ti no entienden el valor de lo que estás haciendo, así que son ignorantes. No lo saben, ¿verdad? Y superficialidad en general. Por lo general son personas superficiales. No han estado dispuestos a involucrarse en cosas importantes, en cosas profundas. Y por último, la forma en que te comportas representa un desafío para ellos porque tú lo estás haciendo y ellos no. Y si tú puedes hacerlo, ellos también pueden hacerlo. Así que se ponen a la defensiva y en su defensa se burlan de ti. Por cierto, esto resume bastante bien por qué la gente se burla. Así que no es que haya algo malo en lo que estás haciendo, todo tiene que ver con ellos. En este sentido, es importante señalar que el sagrado Shulchan Aruch, el sagrado código de la ley judía, con sus 4 secciones, comienza con la advertencia de no prestar atención a los burladores. Esto es fascinante, por cierto, porque el código de la ley judía trata sobre la ley judía. Se trata de cómo un judío se comporta, de cómo debe comportarse en todo tipo de escenarios y situaciones a lo largo de su día, en Shabbat, en las festividades y también en los negocios y en todas estas otras cosas. Pero aún así, aunque es un libro de leyes, es una colección de leyes, ¿verdad? Sobre cómo vivir la vida. Comienza de manera poco común diciendo en el primer párrafo, no te avergüences ante aquellos que se burlan de ti. ¿Por qué? Es psicología. ¿Por qué estás poniendo un poco de psicología en un libro de leyes? Porque si queremos que todas estas leyes se mantengan, necesitamos saber esto. Y por eso es lo primero que aparece. No nos dice nada más. Solo dice que no te avergüences frente a tus amigos, la gente se va a reír de ti. Por cierto, cualquiera que tome una postura en la vida es motivo de burla. Si nadie se está riendo de ti, probablemente no tomas una postura, lo que significa que realmente no defiendes nada importante. Así es como generalmente funciona. Entonces, con respecto a que estás planteando el punto de que no siempre es claro para ti lo que realmente se espera de un judío observante. Luego, ella agregó algo más en la carta, aparentemente, que no está muy segura de lo que se supone que debe hacer como judía observante. ¿Por qué? Ya que los judíos que has conocido no siempre están de acuerdo sobre lo que es la verdadera observancia judía, porque hay debates y hay diferentes, ya sabes, diferentes personas dicen cosas distintas. Así que el Rebbe lo hace muy sencillo. No está muy claro cuál es el problema. El Rebbe dice, no me queda muy claro cuál es el problema. Ya sabes, cuál es el problema que tienes. ¿Por qué? Porque hay un Shulchan Aruch, hay un código de la ley judía para todos los judíos que contiene todas las leyes y regulaciones sobre la vida judía bajo cualquier circunstancia durante los días de semana, así como en Shabbat y festividades, etc. Supongo, no lo sé,
que esta mujer quizá se refería al hecho de que hay diferentes denominaciones en el judaísmo. Esto puede ser una de las cosas a las que se refería. Hay diferentes denominaciones en el judaísmo. Ahora, algunas personas dicen que esto es lo que debes observar, otros dicen que aquello es lo que debes observar. Así que el Rebbe lo simplifica y dice, olvida todas las denominaciones. Tenemos un código de la ley judía. Simple. Alguien sigue eso. Eso es observancia judía. Alguien no lo sigue. No es observancia judía. Por cierto, el Rebbe dice que hay un Kitzer Shulchan Aruch, un compendio o una versión abreviada, una versión compacta del Shulchan Aruch llamada el Kitzer Shulchan Aruch, que por cierto puedes estudiar completamente por tu cuenta, lo cual sería muy valioso. Escuchando un audio al día y estudiando todo el libro en un año. Puedes encontrar todo eso en chava.org. Incluso podrías reconocer a la persona que lo enseña con una traducción al inglés. Así que todo esto está disponible en la traducción al inglés. Ahora, en 1967 eso ya era un logro. No teníamos tanto en inglés como tenemos hoy en día. A la luz de lo anterior, está claro que lo primero que debes hacer es decidir que realmente deseas y estás decidido a convertirte en un judío observante. Lo primero es que simplemente tienes que tener la convicción de decir, yo me estoy comprometiendo, estoy decidido a hacerlo. Eso fue lo primero que dijo el Rebbe, decidido a hacerlo. Y luego, como se mencionó anteriormente, verás que el camino no es tan difícil como imaginas. En el momento en que lo haces con convicción, se vuelve más fácil. Ya eliminaste muchos de los obstáculos. Estos días son especialmente propicios para una determinación así, ya que nos estamos acercando al festival de la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Como mencioné antes, fue solo un par de días antes de Shavuot. Por cierto, está indicado en la Torá y explicado por nuestros sabios de bendita memoria que antes de que la Torá fuera entregada a todo nuestro pueblo, primero se requería el consentimiento de las mujeres judías. Dios dijo, primero habla con Beis Yaakov. Beis Yaakov se refiere a las mujeres, y luego dile al pueblo judío. Esto le fue dicho a Moshe justo en el monte Sinaí, antes de los 10 mandamientos. Primero hay que conseguir que la mujer esté de acuerdo. Esto enfatiza el papel especial de la mujer judía en la preservación del modo de vida judío de acuerdo con la Torá y las mitzvot. En cuanto a tu pregunta sobre si deberías mudarte a una ciudad más grande como Nueva York, por ejemplo, donde hay un ambiente judío mejor y más propicio, ciertamente, a menos que haya razones de peso en contra. Ellos dicen que básicamente, ya sabes, es como cualquier decisión. Ciertamente tiene una ventaja a menos que haya otras razones por las que no deberías hacerlo. Lo más recomendable es hacer todo lo posible por vivir en el ambiente judío más propicio posible. Pero, en resumen, asegúrate de vivir en un entorno que sea favorable para la vida judía. Eso significa que deberíamos vivir en comunidades donde tengamos el apoyo que necesitamos para vivir una vida judía. Es muy difícil vivir en aislamiento y ser una persona religiosa. Pero cuando eres parte de una comunidad, por cierto, ser parte de una comunidad es un gran apoyo para vivir una vida judía cuando estás rodeado de otras personas y puedes celebrar con otros, etc. Te deseo una feliz e inspiradora festividad de Shavuot con bendiciones. Y adjunto, hay una copia de un mensaje que confío en que sabrás aprovechar bien. Bien, ¿alguna pregunta, comentario, objeción o refutación? No. Bien, pasamos a la siguiente carta, 76. Culpa. ¿Sabes qué es la culpa? Descartar estados mentales negativos, obsesionarse con fracasos pasados. Este es uno de los mayores desafíos de la humanidad. Esta carta fue escrita en el año 1965. Saludos y bendiciones. Después de no saber de ti durante mucho tiempo, el Rebbe solía escribir esto a las personas porque quería saber de ellas. Así que cuando no sabía de ellos durante mucho tiempo, decía, no he sabido de ti en mucho tiempo. Recibí tu carta del 3 de julio que me llegó con algo de retraso. Con respecto a la idea que expresas en tu carta, creo que ya te he escrito antes o te he hablado al respecto. Eso, hay muchos problemas y estados de ánimo que es mejor manejar simplemente sacándolos completamente de la mente. Al menos por un periodo de tiempo. Este es un consejo que hemos recibido en el pasado y te he dicho que el Rebbe era un gran defensor de esto y es simplemente detenerte, enfocar tu mente en otra cosa. Eso es todo lo que tienes que hacer. Deja de pensar en esto. Uno de los mayores desafíos que tenemos es que pensamos demasiado en nosotros mismos. Demasiada introspección. Y esa introspección es muy dañina.
entonces es posible volver a esos problemas con una mente fresca. Si dejas de pensar en eso por un tiempo, entonces puedes volver a los problemas con una mente fresca y en un estado más objetivo, para así evaluar los problemas en su verdadera perspectiva y realidad. Y entonces es más fácil encontrar la solución adecuada. En la gran mayoría de estos casos, el propio individuo puede decidir cuánto tiempo debe durar este periodo de dejar de prestarle atención, juzgando por el grado de objetividad que puede alcanzar a medida que pasa el tiempo. En otras palabras, una persona tiene que lograr objetividad en sus pensamientos, y no sé si alguna vez te has dado cuenta de esto, pero me sorprendería si no lo has hecho. Pero cuando tienes ciertos pensamientos en un día en particular y no estás de muy buen humor, y luego te vas a dormir y despiertas a la mañana siguiente en un estado mucho mejor. Por alguna razón, y empiezas a pensarlo de nuevo, tienes una perspectiva completamente diferente, completamente diferente. Eso es, hasta cierto punto, de lo que está hablando el Rebbe, aunque el Rebbe está hablando de periodos de tiempo más largos para dejar de pensar en algo. No hace falta decir que no es fácil sacar un problema de la mente, especialmente uno que involucra a uno mismo. Es muy difícil cuando es algo muy personal dejar de pensar en ello. Esto sería casi imposible a menos que uno pueda enfocar sus pensamientos y atención en un tema completamente diferente. Porque el proceso de pensamiento del hombre está constantemente en un estado de cambio. Nuestro proceso de pensamiento es constante y tiene una tendencia, consciente o inconscientemente, a volver al tema que uno desea sacar de la mente. ¿Y por qué tu mente quiere pensar exactamente en lo que no quieres pensar? ¿Verdad? Así que si puedes decirte a ti mismo, no voy a pensar en esto, tu mente va a intentar pensar en ello. Por lo tanto, al decidir sacar ese asunto de la mente, es necesario encontrar de inmediato algún otro tema no relacionado con el primero en el que enfocar la atención. Así que siempre tienes que tener un tema al que recurrir para pensar, para que tu mente tenga algo en que ocuparse que no sea este pensamiento poco saludable. Otro punto, que es casi universalmente cierto, es que no es fácil para la persona involucrada encontrar el tema adecuado en el que ocupar su mente. Muy a menudo nuestra mente está tan enfocada en pensar en esto que no podemos encontrar otra cosa en la que pensar. Pero aquí es posible recibir ayuda de amigos que te conocen y conocen tu forma de ser psicológica. Sin duda, tienes amigos así a tu alcance. En otras palabras, un amigo puede ayudarte a orientarte hacia, ya sabes, otra cosa en la que pensar. También podría ser, no estoy seguro exactamente a qué se refiere el Rebbe aquí. También podría ser que simplemente hablar con otro amigo te haga dejar de pensar en lo que sea que tienes en mente. Con respecto a los pecados, esto es otra cosa que la persona aparentemente mencionó en la carta, que se siente culpable por sus pecados. Con respecto a los pecados, en general existe la enseñanza de nuestros sabios de que nada se interpone en el camino del arrepentimiento. Número 1, hiciste algo mal. Corrígelo, haz teshuvá. ¿Qué significa teshuvá? Que te arrepientes de lo que hiciste, lo cual, si alguien se siente culpable, suena como que no es definitivo, pero parece que sí se siente mal por lo que hizo, y tomas la resolución de no volver a hacerlo. Aquí también se puede aplicar el principio enunciado anteriormente, es decir, que aunque es necesario dejar de pecar de inmediato, ya sea un pecado de comisión u omisión, también suele ser necesario terminar de inmediato con cualquier autorrecriminación o darle vueltas a lo sucedido. Deja de pensar en ti mismo en relación con el pecado, en relación con los pecados del pasado. Simplemente sigue adelante, haz el bien de ahora en adelante. Deja de obsesionarte con el pasado. Una de las razones obvias para esto es que obsesionarse con los fracasos del pasado inevitablemente resulta deprimente y desalentador, y puede minar la confianza de uno en el futuro e incluso la confianza en la eficacia de la teshuvá. ¿Qué pasa? Si seguimos pensando en cómo la regué y cómo pude hacer eso y me siento tan mal por haberlo hecho, todo esto nos deprime. Nos hace sentir cada vez más que no podemos mejorar en el futuro y nos mantiene en un estado de depresión. ¿Y qué significa la depresión? Deprimidos, ¿verdad? Que nos sentimos empequeñecidos. No somos capaces. Es lo opuesto a sentirte expansivo y a sentir que todo es posible. Hace que las cosas sean imposibles.
Por lo tanto, es recomendable dejar de lado esos pensamientos por el momento y reservarlos para tiempos más propicios. Mira, algunas personas están obsesionadas con su culpa, a tener pensamientos de culpa porque sienten que esa es una respuesta a lo que hicieron mal. Sabes, me siento culpable, al menos me siento mal por eso. Odio ser yo quien te lo diga, pero sentirte mal por eso no te ayuda a ti ni a nadie más. ¿Verdad? Cuando la gente me dice que se siente mal por lo que hizo, esto o aquello, yo les digo, sabes, no necesito que te sientas mal. Solo no lo vuelvas a hacer. ¿Verdad? Y eso es lo que es Shuvá. Shuvá no se trata de sentirse mal y quedarse ahí. Se trata de arrepentirse de lo que hicimos, no de sentirse mal. Es una diferencia muy grande. Sentirse mal es este estado constante de, ya sabes, sentirse mal contigo mismo. Y eso deprime a una persona. Por lo tanto, es recomendable dejar esos pensamientos de lado por el momento y guardarlos para tiempos más propicios. Y lo que dice el Rebbe aquí es lo que escribe el Alter Rebbe en el Tania, que puedes designar un momento para autoevaluarte, para hacer introspección. Puedes hacerlo una vez a la semana. Puedes reservar los jueves por la noche de 9 a 10. Yo hago introspección sobre cualquier cosa que haya hecho mal en la última semana. Las enfrento, veo cómo puedo mejorarlas y luego sigo adelante con alegría. Que Dios conceda que tengas buenas noticias que informar respecto a todo lo anterior. Finalmente, quiero hacer una observación más, que es una de esas cosas que, aunque se sobreentienden, es mejor decirlas. Quiero decir que no hay necesidad de que te sientas avergonzado al expresar tu actitud hacia mí. Ya sea que tengas confianza o falta de confianza. Podría ser que el Rebbe se refiera al hecho de que este hombre dijo que no confía en Dios, tal vez. No estoy seguro si eso es lo que significa aquí. Pero es mejor expresar abiertamente esos sentimientos en lugar de ocultarlos. Cuando hay peligro de desarrollo, puedes distorsionar completamente las relaciones. Podría ser confianza en el Rebbe, no lo sé. No sé exactamente cuál es el problema, pero el Rebbe dice que es importante expresarlo para que no esté oculto y podamos tener una relación sana. Eso es una relación sana. Confío en que conoces la historia y el significado del 12 y 13 de Tamuz. Esta carta fue escrita en la época de Yud Beis y Yud Gimal Tamuz. Llamamos al 12 y 13 de Tamuz los meses de verano, que es cuando el anterior Rebbe de Lubavitch fue liberado de la prisión y luego finalmente liberado de el control comunista, expulsado de Rusia. Así que estoy seguro de que conoces la historia que acabamos de observar y que la inspiración de estos días estará contigo durante todo el año. El mensaje esencial es, por supuesto, que cuando el judío no se permite desanimarse por ningún obstáculo, sino que decide seguir el camino de la Torá, puede incluso, por sí solo, superar todas las dificultades y lograr cosas extraordinarias y maravillosas. El Rebbe se está refiriendo a esto y usándolo como ejemplo para esta persona que el Rebbe anterior desafió al régimen comunista. En términos generales, cuando desafías al régimen comunista, simplemente te eliminan. Te conviertes en una víctima más entre los millones de personas que van a ser asesinadas. Pero el Rebbe anterior hizo esto por el bien de la Torá y por el bien de Dios, y fue firme. Puedo contarte muchas historias sobre esto. Él fue muy firme. Y cuando una persona es firme, puede superar los mayores obstáculos. Él realmente superó el obstáculo del régimen comunista y no fue asesinado. Y aunque ninguno de nosotros puede compararse con mi suegro, de santa memoria por supuesto, ninguno de nosotros es tan santo como lo fue el anterior Rebbe. También debemos recordar que los obstáculos y dificultades que podamos estar enfrentando son casi insignificantes en comparación con los que él enfrentó. Tenemos que darnos cuenta de que nuestros desafíos tampoco se comparan con los de él. Además, él ya ha trazado el camino del autosacrificio para nosotros. Él ya pavimentó el camino del autosacrificio, de poder mantener un compromiso con determinación, lo que les facilita las cosas a todos los que desean seguir sus pasos. Aún más porque su sehut, su mérito, beneficia a todos. Como dice el Rebbe, cuando un Rebbe hace algo, eso abre el camino. Así que es como si estuviera siguiendo sus pasos. ¿Sabes cómo se ve eso, verdad? Así que Él ya nos abrió el camino. Nos resulta mucho más fácil ser firmes porque Él fue firme. Bien, estamos listos todos. Sin objeciones. Muy bien, tenemos una clase muy educada. Vamos a la siguiente carta 77.
autorrecriminación y derrotismo. Bendiciones y saludos. He recibido la otra. Esta es del año 1972, la primavera de 1972. He recibido su carta. Ante todo, debo responder con una observación que seguramente es superflua en su caso, que uno de los principios básicos de la Torá y el modo de vida es el bitajón completo, la confianza, ביטחון en Hashem. cuya providencia benevolente. El Rebbe está diciendo dos cosas aquí. Que Hashem orquesta todo en el mundo, así que todo está siendo hecho por la providencia o la orquestación divina del Todopoderoso, y todo lo que Dios hace es benevolente para nuestro bien. Así que una de las frases básicas es confiar en Hashem, cuya providencia benevolente se extiende a cada individuo y a todos de manera individual, y Dios extiende su enseñanza a cada persona de manera individual. Significa que todo lo que sucede en mi vida y todo lo que sucede en tu vida es orquestado por Dios. Es exactamente como Dios lo está disponiendo. Y Él lo está haciendo para nuestro bien. Ahora, obviamente, no todo lo que experimentamos en la vida parece ser bueno. Sin embargo, es para bien. Lo veamos o no, esto no es realmente una proposición filosófica ni una idea abstracta. Pero como se ha explicado frecuentemente, significa simple y literalmente que todo lo que Dios hace es para el bien. Sin embargo, una persona debe, por supuesto, hacer lo que pueda para ayudar por medios naturales. Y en este esfuerzo también se recibe la ayuda de Dios. Sin embargo, el Rebbe dice que Dios nos instruye a actuar como seres humanos. Eso significa que tenemos que actuar de acuerdo con las leyes de la naturaleza. Y es a través de esa acción que Dios envía su bendición. Así que si voy a decir que Dios es quien provee la salud, entonces no necesito cuidarme. Dios dice, no voy a proveerte salud porque te pedí que hicieras el esfuerzo de cuidarte, porque esa es la manera en la que envío mi bendición. Y mientras más fuerte sea la fe de uno en Dios, mayor será la ayuda y la atzlajá en el esfuerzo personal. ¿Quieres ver más a Dios en tu vida? Ten mayor confianza y fe en Dios. Eso es lo que hace más presente a Dios en la vida de uno. Si esto es cierto respecto a cada judío, hombre y mujer, ciertamente lo es cuando se trata de una esposa y madre judía. Señoras, tienen que escuchar esto. Si esto es cierto para un hombre o una mujer, ciertamente lo es para una esposa judía y una madre judía, a la que llamamos la Akeret Habayit, la principal del hogar, de un hogar judío. Con mayor razón cuando uno ha visto la benevolencia de Dios, y luego el Rebbe agrega, y aún más para alguien como tú, no sabemos quién es esta persona. Cuando uno ha visto la benevolencia de Dios al ser bendecido con un buen esposo y buenos hijos, y al estar dotado también con la capacidad de ser una inspiración e influencia para otras mujeres. Quienes son o serán Akarit Habayit a su debido tiempo, también serán la figura principal de sus hogares a su debido tiempo. Así en tu caso, las palabras del rey David en Tehilim, he sido un ejemplo para muchos, aplican con especial fuerza. Así como también la conclusión del versículo, porque tú, Dios, eres mi refugio seguro. Esto significa que incluso si hay dificultades, Dios da la fuerza para superarlas. A la luz de lo anterior, primero que nada, debes rechazar cualquier tendencia a la depresión, autorrecriminación o derrotismo. Por el contrario, debes tener plena confianza en que tendrás éxito. Y esa confianza en sí misma, como generalmente se reconoce, es un importante factor psicológico para ver las cosas en su debida perspectiva y encontrar las mejores formas y medios para alcanzar los objetivos. Solo un momento. Entonces, cuando una persona, el Rebbe está diciendo algo de nuevo, otro gran fundamento. Cuando una persona tiene confianza en que va a tener éxito, no porque sea increíble, sino porque Dios le dará éxito en este buen esfuerzo en el que está involucrado.
Eso en sí mismo es un importante factor psicológico para ver las cosas en su debida perspectiva. Y además, eso también les va a ayudar a encontrar los medios para poder lograr lo que están tratando de lograr. Aunque este no es exactamente mi campo, pero me parece que en problemas como los que describes, de los cuales no sabemos exactamente cuáles eran, el mejor enfoque no es entregarse a la autorrecriminación y la autoevaluación, sino más bien descartar por completo todos los pensamientos indeseables y distractores, desviando la atención hacia algo totalmente diferente y no relacionado. Una vez más, el Rebbe está dando el mismo consejo: desvía tu atención de los pensamientos negativos. Es bien sabido que un músculo que no se usa con frecuencia o que no se usa en absoluto se debilita y se atrofia. Lo mismo ocurre con las tendencias e inclinaciones indeseables, que pueden superarse no luchando contra ellas, sino ignorándolas por completo para que no se fortalezcan. Que Dios conceda que tengas buenas noticias que contar. ¿Estamos bien todos? Está bien. La siguiente carta es 78. Esto es del año 1975. Bendición y saludo, Wilmington, Carolina del Norte, a una mujer, a una señorita. Bendición y saludo. Tu carta me llegó con bastante retraso. En ella escribes sobre tus antecedentes y tu sensación de confusión. Por lo que escribes, deduzco que estás familiarizada hasta cierto punto con la filosofía judía. De cualquier manera, espero que hayas visto el clásico de Chabad, el Tania, del cual también hay una traducción al inglés. En él encontrarás una discusión bastante extensa sobre varios estados mentales que pueden perturbar a una persona. La esencia de esto es cómo y por qué una persona no debe desanimarse por esos estados de ánimo y no debe permitirse caer en un estado de depresión que en hebreo llamamos atzbaz, ya que esto es contrario a Avodas Hashem, es decir, contrario al servicio de Dios, que siempre debe hacerse con alegría plena. Dios quiere que estemos alegres, nunca, nunca, de verdad, nunca deprimidos. Él explica que la atzbaz inhibe la energía y la vitalidad, que también son ingredientes indispensables para el servicio divino. Que la depresión inhibe, porque de nuevo esa es la definición de la palabra. Deprimir algo significa minimizarlo. Entonces él explica, así que inhibe la energía y la vitalidad, que son indispensables. Si quieres servir a Dios, tienes que estar lleno de energía, emocionado, apasionado y con convicción. Por lo tanto, se explica además que si la atzbaz es provocado por un sentimiento de culpa, por alguna acción indeseable en el pasado, en el Tanya se explica que si el asba va a traer un sentimiento de culpa por algo que hice en el pasado, hay una salida legítima en merirus. Hay otro estado emocional que es productivo llamado merirus, que traducimos como amargura, aunque en realidad no lo captura completamente. Y continúa explicando que la diferencia básica entre los dos estados es que el merirus es energizante. Es cuando siento un remordimiento que me impulsa con la convicción de no volver a hacerlo nunca más. Eso es muy productivo. Eso no es lo que es la depresión ni lo que es atzbaz. Inducir un impulso interno para rectificar el pasado y mejorar el futuro, mientras que atzbaz es paralizante, induce depresión e inercia. Por lo tanto, debe ser descartada completamente. Por eso tenemos que preguntarnos, podemos hacernos una pregunta muy sencilla. ¿Esto me está energizando? ¿Verdad? ¿Esto me está energizando o me está inhibiendo? Si me está energizando es fantástico. Si me está inhibiendo es depresión y es negativo. Te sugiero que estudies este tema en el Tanya y seguramente te dará la perspectiva adecuada. Por providencia divina, por Ashkaya Pratis, tu carta me llegó durante los 10 días de Teshuvah, los 10 días de arrepentimiento. Esos son los días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, sobre los cuales está escrito: busca a Dios cuando se deja encontrar, llámalo cuando está cerca, como explican nuestros rabinos. Lo significativo es que a este periodo le sigue la época de la alegría, de nuestra alegría. ¿Qué viene justo después de Rosh Hashanah y Yom Kippur? Sukkot, que es la festividad de la alegría, de la simjá. Así es el sentimiento de alivio y alegría después de la Teshuvah. Y ese es siempre el estado emocional que una persona tiene cuando hace Teshuvah,
cuando se arrepiente correctamente a la luz del discurso mencionado en el Tanya. Incluso si aún no lo comprendes completamente, confío en que lo harás. Sin embargo, elimina cualquier sentimiento de atzvut, de depresión, de tu mente y aplícate con energía para fomentar el Yiddishkeit en ti mismo y en tu entorno con gran dedicación, con mayor dedicación que antes, deseándote un Yom Tov feliz e inspirador. Estamos bien todos. Bien, ahora vamos en la carta 79. Saludos, y para un caballero, saludo y bendición. Esta no tiene fecha. He recibido su carta en la que escribe que está teniendo dificultades para adaptarse al modo de vida ortodoxo y que, por lo tanto, ha buscado alivio haciendo concesiones, pero está teniendo sentimientos de culpa. Bien, entonces este hombre está tratando de ser observante, pero le resulta muy difícil. Así que él, ya sabes, hizo algunas concesiones y ahora se siente culpable por esas concesiones. Esto es como, ya sabes lo que hacemos a veces, tropezamos con nosotros mismos 5 veces. Hagas lo que hagas, te aseguras de no ser feliz. Ese es el gran regalo del regalo. Es el gran desafío de tener un yetzer, hará o una inclinación al mal en un alma animal. No importa lo que hagamos, él siempre trata de hacernos sentir miserables. Porque mientras nos sintamos miserables, no podemos funcionar bien. Y es muy difícil alcanzar metas cuando no estamos en un buen estado mental. Así pues, escribe el rabino, no hay necesidad de señalarte que hay una gran diferencia entre hacer lo mejor posible y esforzarse constantemente por mejorar. En asuntos de Torah y Mitzvah, por un lado, y aceptar una solución de compromiso al reducir la vida judía para adaptarlo a la propia conveniencia. El Rebbe está diciendo que hay 2 maneras de abordar esto. O bien, estoy constantemente haciendo mi mejor esfuerzo para mejorar. No soy perfecto, puede que no siga todo, pero estoy mejorando, en contraste con realmente hacer concesiones con la vida judía, con el judaísmo, solo para adaptarlo a mi conveniencia. En el último caso, al acercarse a las mitzvot de la Torá de manera selectiva, hay una contradicción obvia en los términos. Porque si una persona se reserva el derecho de decidir qué observar y qué no observar, entonces toda la Torá deja de ser para él un instrumento divino. Si yo soy quien va a elegir qué hago para observar y no observo lo que es correcto, lo que es importante, lo que no es importante, entonces es mi judaísmo, no es el judaísmo de Dios. Por otro lado, si él cree que la Torá es dada por Dios, entonces, por muy alta opinión que tenga de sí mismo, seguramente no puede considerarse superior a Dios ni calificado para pasar por alto sus imperativos. Entonces el Rebbe está diciendo, mira, alguien no observa todo, pero decir que esto no le interesa a Dios, ¿verdad? A Dios ya no le importa esto, eso es un judaísmo de concesiones. Eso es un problema. Decir que todavía no estoy ahí, eso es comprensible. En cuanto a cualquier dificultad para cumplir con todas las mitzvot, esto no es inusual en la actualidad. Lo más probable es que esta sea una de las astutas artimañas del Yetzer Hará, la mala inclinación que intenta distraer a un judío de su compromiso total con Dios. Porque si el Yetzer Hará le dijera abiertamente al judío que actúe en contra de la voluntad de Dios, la mala inclinación sabe, no puedo ir con un judío y decirle abiertamente, desafía a Dios. Eso no funcionaría, la mala inclinación lo sabe. El Yetzer Hará intenta persuadirlo para que se consuele pensando que, en el fondo, desea cumplir plenamente la voluntad de Dios. Pero ¿qué puede hacer si esto es demasiado difícil y tan complicado para él? Entonces la mala inclinación dice, no, él no va a venir a decirte que desafíes abiertamente a Dios. No, estás haciendo lo mejor que puedes, pero eres una persona que no puede hacerlo todo. Así que sé feliz con lo que haces y lo otro que no necesitas hacer. Concedido, a efectos de la discusión, que la dificultad no es imaginaria ni exagerada, sino real. El Rebbe está diciendo, supongamos, solo por el bien del argumento, que tu dificultad no es imaginaria. El Rebbe está insinuando que hay una buena posibilidad de que sí sea imaginaria. Debe recordarse que incluso un ser humano no le daría a alguien una tarea más allá de su capacidad. ¿Alguna vez pediría un ser humano a otro ser humano hacer algo que sabe que la otra persona no puede hacer? ¿Cuál sería el sentido?
Pero mientras que un ser humano podría calcular mal la capacidad de la otra persona, ahora nosotros como humanos podríamos equivocarnos. Le damos a alguien un trabajo que creemos que puede hacer, pero no nos damos cuenta de que no puede. Esto no se puede decir de Dios, pero Dios conoce nuestra capacidad. Él nos creó. Y Dios seguramente nunca nos pediría hacer algo que no somos capaces de hacer. Eso sería ridículo. Una locura. Así que el creador del hombre, que también es quien da el mandamiento, quien da los mandamientos, en otras palabras, el Rebbe está diciendo muy simplemente, si Dios te pide que hagas algo, claramente tienes la capacidad de hacerlo. De lo contrario, Dios no te lo habría pedido. Podrías decir, tal vez Dios cometió un error, pensó que yo podía. Dios te creó. Él sabe exactamente lo que puedes hacer. Tú no sabes lo que puedes hacer, ¿verdad? El problema es que yo pienso que no puedo hacerlo. Yo soy el que está cometiendo el error. El sentimiento de culpa que mencionas no es tan sorprendente. Teniendo en cuenta el conocido símil con el que nuestros sabios caracterizan la naturaleza esencial de un judío y la identidad judía como la de un pez y el agua. No es sorprendente que un pez que sale de su elemento natural, el agua, se sienta frustrado. De manera similar, un judío que no está completamente inmerso en su elemento natural, que es la vida judía, la Torá y las mitzvot, inevitablemente debe sentirse incómodo. No se van a sentir bien, consciente o inconscientemente, lo cual en la mayoría de los casos se expresa en su sentimiento de culpa, al percibir que no está cumpliendo con su tarea esencial como judío. Seguramente no hay necesidad de explicarte más sobre lo anterior. Así que el Rebbe simplemente concluye con esta idea muy importante que debemos saber, y es que existe un estado natural en el que un judío puede prosperar. Cuando no estamos en ese estado natural, tenemos sentimientos de culpa. Cuando tenemos sentimientos de culpa, a menudo eso lleva a justificaciones y excusas, pero fundamentalmente a no sentirnos bien con nosotros mismos. ¿Cuál es la solución? Vivir en el hábitat natural de un judío, y ese es el hábitat de la Torá y las mitzvot. Está bien. Carta 80. Está bien, carta 80. Esto es del año 1981. Para un señor en Chicago, saludo y bendición. He recibido su carta en la que escribe sobre su ansiedad como resultado de un incidente el verano pasado que involucró un arrebato verbal, el cual usted piensa que puede requerir una tsubá especial. Aparentemente este hombre tuvo un arrebato verbal. Él se siente muy mal por eso y tiene mucha ansiedad al respecto. Piensa que hizo algo terrible y que tiene que hacer una tsubá especial. Necesita una manera especial de rectificar esto. Entonces, el Rebbe le escribe, confío en que sabes que uno de los principios básicos de nuestra Torá, Torá Emes, la Torá de la verdad, es que Dios no exige a una persona, no le exige nada a una persona que esté más allá de su capacidad. Espero que puedas ver que esto es un principio fundamental en la guía del Rebbe. Si estás en una situación, puedes manejar esa situación. Porque Dios no te pondría en una situación que no puedas manejar. Y no hace falta decir que Dios conoce las capacidades y debilidades de las criaturas que creó, incluyendo el hecho de que un ser humano está sujeto a estados de ánimo, lo que a veces lo lleva a decir o incluso hacer cosas que son contrarias a su verdadero carácter y voluntad. Y Dios lo sabe. Él lo diseñó así. No es una excusa. Pero Dios aún sabe que nos diseñó como seres que están sujetos a estados de ánimo. Ojalá cada vez menos, ¿verdad? Lo cual intentamos y nos entrenamos. Parte de nuestro trabajo, nuestra responsabilidad. Pero aún así tenemos estados de ánimo. Y por lo tanto, a veces lleva a una persona a hacer algo que no es apropiado. Por esta razón, Dios ha traído la tsubá. Por eso Dios creó la teshuvá, el arrepentimiento. Porque nos creó como personas con defectos, con la capacidad de rectificar cualquier cosa que necesite ser rectificada, incluso hasta el punto de borrar el pasado. Entonces, el Rebbe está diciendo que tienes la capacidad de hacer tsubá, porque Dios nos diseñó de esa manera. Y a veces la tsubá es tan fuerte que realmente puede borrar el pasado. Ese es un tema en sí mismo. La tsubá básicamente requiere un arrepentimiento sincero por el error pasado y una determinación igualmente sincera de no repetirlo. Primero, arrepentirse, como darse cuenta de lo malo que fue eso, que parece que este tipo lo hace, y luego determinar no volver a hacerlo. Eso es tsubá. Y cuando esto se hace, la persona vuelve a ser amada por Dios e incluso más que antes.
como es el caso de un niño que falta a la escuela y le pide perdón a su padre, y su padre lo abraza con más cariño que antes. A través de un daño y una reparación, los dos están mucho más unidos. Así que uno está aún más cerca de Hashem, y esa es la razón por la que decimos que un Baal Teshuvah, alguien que se arrepiente, es más grande que una persona justa. Una persona justa simplemente hace el bien. Puede que nunca se haya arrepentido, pero a través del arrepentimiento nos acercamos más a Dios. Además, como seguramente sabes, Dios ha reservado momentos especiales en el año para la Teshuvah, como los 10 días de arrepentimiento que culminan en Yom Kippur, para que una persona no se preocupe en exceso por sentimientos de culpa, remordimiento y tristeza que son contraproducentes y solo pueden obstaculizar sus actividades normales, especialmente la actividad más importante de servir a Dios con alegría. Así que él dice que Dios designó un cierto periodo de tiempo durante el año, conocido como los 10 días de arrepentimiento, donde nos enfocamos en lo que hicimos mal en el año pasado y hacemos Teshuvah, para que no estemos consumidos por la culpa y el remordimiento durante toda nuestra vida. Está claro por tu carta que has tenido más que suficiente de arrepentimiento y remordimiento por el pasado. Así que puedes estar seguro de que no solo eres un judío en buena posición ante Hashem, sino incluso más cercano y querido que antes, y no hay absolutamente ninguna razón para tener ansiedad por eso. Así que puedes dejar completamente de lado el incidente y enfocar toda tu atención en seguir avanzando en la vida judía. Cumple las mitzvot de todo corazón y con alegría. PD. Con respecto a tu solicitud de un plan de Teshuvah, lo que pides sobre una forma especial de conducta de Teshuvah por lo que hiciste ya está incluido en lo anterior. Específicamente, llevar la vida cotidiana de acuerdo con el Shulchan Aruch es muy sencillo. Compórtate como un judío. El Rebbe es muy sencillo en este sentido. No hay magia sofisticada para expiar. No vamos a volvernos cabalísticos ni nada por el estilo. No. El Rebbe es sencillo. Vive la vida como Dios quiere que la vivas, incluyendo una confianza y betajón completos en Hashem en general, y también en que Él es el misericordioso que perdona abundantemente. Y Dios te va a perdonar por lo que has hecho porque estás avanzando hacia un mejor camino. Como decimos en la Mir en nuestras oraciones diarias, nada se interpone en el camino de la Teshuvah, nada se interpone en el camino del arrepentimiento. Todo esto con alegría y cumpliendo con el mandato de servir a Dios con alegría. Te recordaré en mis rezos para que tengas Hatzlajá en lo anterior. ¿Estamos bien todos? Está bien, vamos a ver otra carta. Esta puede ser la última por hoy. Veamos. Esta es para Westmont, Canadá. Para una mujer en el año 1972, he recibido su carta. Bendiciones y saludos. He recibido su carta. Antes que nada, debo comenzar con una observación que seguramente es superflua en su caso. Espera, ¿ya hicimos esta carta? ¿Es esto una repetición? Sí, por alguna razón esta carta se puso 2 veces. Mis disculpas. Estamos teniendo duplicados aquí. Ay. Bien, vamos a la siguiente carta, que no es una repetición, es la carta número 83. Vamos a la carta 83. Baruch Hashem, 3 de Nisan. De nuevo, el 3 de Nisan es más o menos 10 días antes, 11 días antes de Pesaj, para el señor Salman Jaffe. Aryeh Weinstein era una persona muy especial. No diré más sobre él en este momento, pero tenía una relación muy especial y cercana con el Rebbe. Era un hombre de negocios que vivía en Manchester, un judío religioso que terminó convirtiéndose en un Hasid de Chabad. Y aquí está la carta, 191.963, Shalom Ubrajá. Sin duda ya recibiste mi telegrama informándote que el préstamo ha sido arreglado. Bien, los términos se detallarán en la carta cerrada. Que Dios conceda que esto te traiga una abundante medida de Hatzlajá. Parece que el Rebbe en realidad le dio un préstamo. Recibí debidamente tus cartas recientes y la respuesta que sigue es en su mayoría una extensión de mis cartas anteriores para responder a las tuyas. Específicamente, deseo referirme a la diferencia de opinión que mencionas que ha surgido entre tú y la señora Jaffe, su esposa, en relación con sus contribuciones de Tzedaká en función de su situación financiera.
En términos generales, uno debe dar tzedaká de su propio dinero. Sin embargo, no estoy del todo de acuerdo con tu evaluación de los resultados de tu negocio y tu situación en general requiere un enfoque especial. Voy a exponer mi punto de vista, así que, con suerte, a partir de la respuesta del Rebbe, vamos a entender de qué están hablando. Número uno, una parte, y no una parte pequeña, de las ganancias es consumida por intereses exorbitantes. Y esto no está justificado por el negocio, que debería funcionar con crédito e intereses comerciales normales. Aparentemente, este hombre había sacado préstamos para su negocio. Eso es lo que entiendo, los cuales tenían intereses muy altos. Y ahora los ingresos del negocio están disminuyendo por eso. Por cierto, el Rebbe dijo, no estoy de acuerdo con eso. Por cierto, no queda muy claro en tu carta si seguiste mi sugerencia de obtener crédito de otro banco, aunque supongo que sí obtuviste crédito de un segundo banco y por una suma considerable, y que tomaste un préstamo. Aparentemente el Rebbe lo animó a tomar un préstamo muy grande. Quizá lo que es aún más importante es recordar que el volumen de tu negocio ha crecido de manera bastante notable desde que empezamos a hablar de tus contribuciones de tzedaká. Creo que te mencioné que a veces el orden es hacer primero y luego viene el tisasher. Entonces el Rebbe se está refiriendo a un pasuk en la Torá. Cuando habla sobre el diezmo dice hacer ta'aser, usa una doble formulación. Y Rashi dice que nos está enseñando que debes diezmar para volverte rico. Ahora, si escuchas exactamente lo que acabo de decir, que es exactamente lo que dice Rashi, que es lo que cita el Rebbe, significa que uno diezma antes de volverse rico. Verás, hay dos maneras de hacerlo. Una es recibir ingresos, ver cuánto gané, tomar el 10% y darlo a la caridad. Hay otra manera. Y el Rebbe a veces recomienda esto, y eso es dar el 10% antes de que ganes el dinero. Y entonces Dios se asegurará de que ganes 10 veces lo que diste. Eso se llama inversión espiritual en cierto sentido. Y a veces es al revés, es decir, Dios te da crédito primero. Así que el Rebbe está diciendo que la relación con Dios puede suceder de ambas maneras. Que a veces el orden es hacer primero y luego primero diezmas y después generas riqueza, ¿verdad? Y luego, y a veces es al revés, es decir, Dios extiende su crédito primero que Dios te da y aumenta el volumen de negocios y un aumento proporcional en las ganancias, esperando con confianza que el hacer, que tu diezmo seguirá en medida correspondiente, con la confianza de que darás, de que diezmarás. En tu caso, se siguió el último orden. En tu caso tienes suerte. Dios te dio el dinero. Te ha ido extremadamente bien en los negocios. Dios te dio el dinero incluso antes de que dieras el 10%. Por lo tanto, el aumento de tus contribuciones de tzedaká debería ser al menos proporcional al aumento en el volumen de negocios. Así que, sin duda, tienes que asegurarte de que estás aumentando tu tzedaká en proporción a tu negocio, especialmente en tu caso, sin echar la sal. El aumento en el volumen ha sido L'mayla miderech hateva. especialmente en tu caso, donde puedes ver que el aumento en tu éxito en los negocios está por encima de lo natural. Es decir, que su aumento en los negocios fue tan grande que es bastante milagroso. Aunque lo que sigue aquí no es en absoluto mi campo, ni puedo basarlo en estadísticas. Me parece que tu margen de ganancia en los productos, según entendí por una palabra que mencionaste durante una de nuestras conversaciones, es bastante bajo. ¿Entiendes cómo el Rebbe se está involucrando en sus asuntos de negocios y diciendo que tu margen de ganancia es demasiado bajo? Por supuesto, si este es el margen de ganancia estándar que prevalece en este ramo en Inglaterra, o incluso si tu margen está pensado como un incentivo inicial para atraer nuevos clientes, no habría objeciones. Pero si ninguna de estas consideraciones aplica en este caso, y supongo que ninguna aplica si el Rebbe está diciendo esto, ¿verdad? Eso significa que el mercado tiene un margen más alto que el tuyo y no necesitas atraer nuevos clientes. Ya los tienes. Se indica una revisión de la política, sin embargo, repito que esto está fuera de mi competencia y he hecho esta observación solo por lo que vale. El Rebbe está diciendo, no soy un hombre de negocios, pero es solo algo que observé. Pensé en señalarlo. Otro punto esencial es este, es decir, en la medida en que el negocio y las ganancias han, gracias a Dios, aumentado de manera inusual, no creo que sea justificable abordar la cuestión de la tzedaká con cálculos precisos. Si el crecimiento de tu negocio y tus ganancias fue tan inusual, tu entrega de tzedaká también debería ser inusual. Eso es lo que está diciendo el Rebbe.
Es evidente que una persona que reside en una comunidad está obligada a participar en la comunidad. En materia de caridad, especialmente quien ha recibido de la providencia divina una posición de liderazgo e influencia, debe reflejarlo en todos los ámbitos, incluida la filantropía. Espero que esté bien, lo lograremos con el tiempo. El Rebbe básicamente está diciendo que eres un hombre en tu comunidad que tiene una posición de prominencia e influencia como él la tuvo. Así que, sin duda, tienes que invertir en los asuntos benéficos locales. No hace falta decir que, cuando hablo de un aumento en la tzedaká, lo que dice el Rebbe, cuando hablé de un aumento de zaká, no quise decir que fuera a expensas de la tzedaká que se ha practicado antes, sino un aumento en la tzedaká que está indicado por el crecimiento del negocio como se mencionó anteriormente. En otras palabras, el Rebbe está diciendo que no me refiero a que tus asuntos de negocios deban aumentar, lo que significa que tienes que expandir tu negocio para que puedas dar más tzedaká. Todo lo que se ha dicho, en otras palabras, el Rebbe está diciendo que una persona de negocios tiene una obligación, una responsabilidad, y yo les digo esto a los empresarios todo el tiempo, que ganen más dinero. ¿Te está yendo bien? Hazlo aún mejor, porque entonces das más tzedaká, y esa es la razón por la que Dios te está dando la riqueza. Todo eso ha sido en parte, esa es la razón por la que Dios da la riqueza, la riqueza. Todo lo que se ha dicho anteriormente es relativo a las ganancias financieras. Tan importantes como son, quedan ampliamente superadas por ganancias que no pueden medirse en términos de dinero. Y gracias a Dios que has sido bendecido con un shidduch tan bueno para tu hija única. Has sido bendecido de esa manera con un buen matrimonio y de manera bastante inesperada también has sido bendecido con verdadero Yiddish nachas de tu Ben Yakid, de tu único hijo. También tienes nachas. De una manera que también reconoces que fue bastante inesperada. Por cierto, la única hija de Salman Jaffe se casó con un joven. Ese joven ya no es tan joven. Tiene alrededor de 85 años. Y él pasó Shabbat aquí en Newtown y nos habló cuando estuvo aquí. Algunos de ustedes quizás recuerden que su nombre es Rabino Shmualu, quien es el abuelo del Rabino Berulu, el yerno de los Schwartz. Entonces, solo para juntar todo eso, Una de las formas en que usted y la señora Jaffe, como los bendecidos padres, pueden darle gracias a Dios es con una mayor devoción a todos los asuntos de la Torá y las mitzvot en general, y a la tzedaká en particular, ya que la tzedaká se compara con todas las mitzvot y otras. La tzedaká es una mitzvah tan grande que es igual a todas las demás mitzvot. Sin duda tendré ocasión de escribirle de nuevo antes de Pesach, pero en cualquier caso, le deseo a usted y a toda su familia un Pesach kasher y feliz.